ciudad parecía cernirse una noche en forma de nubes. Los árboles se habían cubierto de un pardo mortuorio, cuya melancolía cae bien a ciertos espíritus. La doctora Laura Di Cavour fumaba frente a la puerta del Hospital Regional de Valdivia. De lejos, el doctor Mardones no le quitaba la vista de encima. Laura era alta, esbelta, de busto medianamente pronunciado. Su cabeza estaba cubierta por una cabellera morena abundante y rizada. Su rostro resaltaba por sus grandes y expresivos ojos grises, enmarcados por lentes redondos y dorados. Poseía una dulce sonrisa que formaban rara vez sus labios finos. La naturaleza le había perdonado su ascendencia romana, por lo que su nariz descollaba apenas en medio de los habitantes de Chile. El doctor Mardones se había sentido atraído a ella desde la primera vez que la vio entrar con su delantalcito blanco. El objeto de sus afectos ya lo había rechazado en varias ocasiones, pero el poder que su rango le concedía lo envalentonaba a intentarlo de nuevo, cada vez con más extravagantes demostraciones del tamaño de sus arcas. Desde el último rechazo, el doctor de 50 años, de mente sensible y personalidad obsesiva, se contentaba con mirar a la doctora Di Cavour a lo lejos cuando tenía la oportunidad. Laura, ensimismada, no podía sacarse de la cabeza que su natal Valdivia estaba cubierta por una peculiar electricidad desde el incidente Niebla. La tensión era general, incluso durante la fiesta a la que había asistido la noche anterior. La doctora no pudo dejar de sentir la efervescencia del aire. Todos comentaban lo mismo. Resultaban estremecedores los restos fumantes de la casa de Niebla, los cadáveres chamuscados de eminencias y vecinos queridos, y la ausencia milagrosa de los Brujitos Corazón. Todos quienes estuvieran dentro del círculo de ciudadanos ilustres o que tuvieran conexión con ellos, sabían que la hermana Soraya y el hermano Francisco habían sido avistados la tarde del día fatal aún en Niebla. Laura Di Cavour, connotada facultativa de la Universidad Católica, se había dado el lujo de un dorado exilio en Valdivia, luego de que su esposo la dejara por razones que, defendía ella, eran crueles e injustificables. Pensó en prenderle fuego a la casa y a todas sus pertenencias, luego pensó en tirar toda la basura. Finalmente recordó que tenía un hijo, quien se vería demasiado afectado por las primeras dos opciones. La mejor idea resultó entonces volver a la tierra de su infancia, perdida entre la selva espesa, donde la abuela podía mimar al niño. Laura se llenó de alegría cuando reconoció a su vieja amiga Moira, compañera de locuras incondicional y con una memoria mucho mejor que la suya. Fue la propia Moira quien se abalanzó al verla caminar por la calle de su infancia compartida. Había soportado la melancolía de una patria redescubierta y el acoso del doctor Mardones sin mayor esfuerzo, pero los eventos que se habían sucedido desde su llegada la hacían dudar de la sensatez de su decisión. Su madre nunca le había contado sobre los habitantes más peculiares de la zona. La primera vez que se topó con los Brujitos Corazón, la sorprendieron atendiendo a un paciente después de un procedimiento. La hermana Soraya, con perentoria vehemencia, la expulsó del lado de la camilla. Ella había estimado una semana de convalecencia, pero el paciente estaba listo para volver a casa al día siguiente. Los Brujitos Corazón lo recibieron en la salida del hospital. La hermana Soraya la miró fijamente y sus pupilas resultaron feroces en medio de su mirada sombría y terrible. Está plena de Dios. Estas palabras se escaparon de la boca de Laura, pero ¿de qué Dios? Laura temía desde entonces encontrarse de nuevo con los Brujitos Corazón. ¿Por qué tanto susto?, le dijo Tomás, su enfermero y segundo, durante un turno. No me sentí bien cuando vinieron. Tienen algo raro. ¿Cómo se nota que no lleva mucho tiempo aquí? Ya se va a acostumbrar, jefecita. Francesco, no te estoy preguntando ni pidiendo un favor. Te estoy ordenando que no vengas. Me da lo mismo la edad que tengas. Dependes de mi plata. Y se acabó. Escucha, si vienes te vas a... El subcomisario, convertido en padre, hablaba con un hijo en una edad en que ignoran la autoridad. Francesco cortó. Cabro de mierda.
Garibaldi casi destruye su celular. Había decidido pasar la tarde en el Parque Zabal, lugar descubierto hacía poco que lo hacía feliz. Cubierto por una parca beige y calzando botas, se alejó de la pequeña laguna y se acercó al río, aún más perdido del mundo. Suspiró profundamente y sintió que las lágrimas se abultaban en sus ojos. Lloraba de rabia e impotencia, se cubrió el rostro con las manos. Si algo le pasa a este cabro porfiado. Debía reconocer, sin embargo, que el cabro porfiado estaba siendo perfectamente razonable. No ir a Valdivia significaba al menos perder un año y ya se había matriculado en la Universidad Austral. Tampoco era llegar y decirle al mismo cabro porfiado que había un extraño culto que adoraba unos bichos con cara de sapo que hablaban. Este culto anunciaba la creación del centro holístico Willem, y Garibaldi, con su flamante nuevo rango, había sido invitado a la inauguración, que sería en 2 días más. Sería su segunda vez en la casa. Antes de que pudiera sumirse en nuevas cavilaciones, el cielo se oscureció. A las 2 de la tarde, las nubes parecían fango gris y hacían el paisaje indistinguible de uno nocturno. El viento se levantó con furia. En medio del sonido de las ramas y las hojas, Garibaldi escuchó claramente horribles aullidos. ¿Quién molesta el descanso insomne de los ahogados? El amuleto, el doblón de oro que Garibaldi llevaba al cuello, hizo sonar su voz en la cabeza del subcomisario. ¡Alarma entre los árboles!, clamó de nuevo el amuleto. Garibaldi tomó su fiel revólver. Si alguien hubiera estado presente para ver el hecho, la velocidad del inspector se hubiera convertido en leyenda. El primero de los profundos que había emergido del río recibió la bala certera entre los ojos, cayó muerto al agua y sus hermanos, manchados con sangre negra y pedazos de cerebro, escondieron su vergüenza bajo las aguas del Caucao, el afluente del Valdivia que rodeaba esa parte de la isla Teja. El subcomisario se acercó al río para asegurarse de que su enemigo estuviera muerto. Uno de sus ojos yacía a 10 centímetros de su calavera destrozada, aún asido al nervio ocular. No son tan distintos de nosotros, dijo Garibaldi. Con una bala en la cabeza se mueren igual. El poder del misterioso alemán se manifestó de nuevo a través del amuleto. De este surgió la luz de un faro. El rayo hizo visible un cuerpo flotando en el río. «Está vivo», dijo el amuleto. El subcomisario no supo de dónde sacó el valor o la fuerza, pero se arrojó a las aguas turbias del Caucao y nadó hasta el cuerpo que flotaba sobre sus ondas. Era un chiquillo, acaso de la misma edad que Francesco. El subcomisario logró llevarlo a la costa, pero el joven estaba demasiado débil para caminar. Se lo echó a sus espaldas y caminó al estacionamiento, entumido y empapado. Dejó a la criatura agonizante en el asiento del copiloto. El joven tenía un puñal sobresaliendo de su pecho. Garibaldi golpeó la mejilla de su acompañante. Él sabía que los que viven son los que no se quedan dormidos. ¿En qué malos pasos andabas, Garibaldi pisó con fuerza el acelerador y partió al hospital. Nada de eso, el joven empezó a gimotear. La bruja no dejaba de hablar en mi cabeza. Necesitaba mi muerte, necesitaba que yo me diera muerte. Están desesperados. Ella hace uso de la carne de un hombre para conjurar tormentas sin forzarme. No quiero morir. Pero ella me lo ordenó. Me ordenó que tomara un puñal y me atravesara el pecho, que me arrojara al río. Agradécele a tu torpeza, hijo. Si la achuntabas al corazón estarías muerto. El subcomisario sabía perfectamente de quién estaba hablando el joven suicida. ¡Garibaldi! El joven cayó en un trance místico. Ellos profanan vuestro altar y todos los altares. Son los vengadores de Atalía, Acab y Jezabel. Lo que me faltaba, un demonio pechoño, rió el subcomisario, porque aparte de conducir era lo único que podía hacer. La lluvia se intensificó. Los vientos amenazaban con volcar el auto de Garibaldi. Nunca pensó ver cólera similar. Los árboles no podían asirse a la tierra con sus raíces y saltaban hacia el cielo. Crueles vientos del sur, levántense, que la tormenta y la escarcha que os vieron nacer hagan caer las cabezas de mis enemigos. Él era la hermana Soraya.
Su voz se oía entre la lluvia y el viento. Vientos del norte, que la sal cálida de vuestro nacimiento reduzca a sal la cólera del hielo. La voz del amuleto guardaba al subcomisario. Sí, obvio, por supuesto, dijo Garibaldi. Nunca más me quejo de que no llueva en Santiago. Oye tú, Garibaldi, volvió a pegarle una cachetada al joven. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier Salinas. Laura sintió un relámpago golpear la tierra cerca de ella. Cayó al piso, alzó la mirada al cielo. Las nubes negras eran demasiado, incluso para Valdivia. Un horror sagrado le apretó el pecho. En sus oídos sonaban gemidos y quejas de miles de voces en 1000 idiomas. Entre ellos, una sola voz femenina se tragó el sonido de los ahogados. Era la voz terrible de la hermana Soraya. Corrió hasta el hall del hospital, dejando atrás su cigarrillo, y cayó de rodillas. ¿Está bien, doctora?, preguntó el guardia. Laura se puso de pie y miró hacia afuera. Sobre el Valdivia caía un diluvio que para los valdivianos no era más que un chubasco inoportuno. El doctor Mardones, detrás de ella, miró su bonito culo un segundo y siguió su camino. No pasa nada, dijo Laura, me mareé. Debo tener inflamado el oído. Antes de que pudiera evaluar su situación, esta volvió a cambiar dramáticamente. Un hombre de mediana edad, con una parca beige cubierta de sangre, llevaba en sus espaldas a un joven pálido, moribundo. ¡Urgencias! ¡Este niño se va a morir! Sonó una alarma y el personal del hospital se preparó para atender al suicida. La doctora Dicabur fue a preguntarle al subcomisario qué había pasado. Son una mujer y un hombre, interrumpió Javier, apenas consciente. Ella le ha cortado los dedos para hacer uso de magia. Quieren mi cuerpo. No dejen que me maten, por favor, no dejen que me lleven. Javier colapsó. Llegaron los tecnólogos, los enfermeros, a llevarse al joven en una camilla. El subcomisario y la doctora quedaron solos. ¿Qué pasó?, preguntó Laura. Vete ahora, interrumpió el amuleto. La bruja se acerca. He protegido tu identidad. Si ella sabe que tú eres su enemigo, sabrá tu nombre, y ni yo, ni nadie que no esté en inteligencia con un dios podrá salvarte. Vuelve a la casa al final de la tierra. Mi amo responderá a tus preguntas. El subcomisario entendió la urgencia. Soy el subcomisario Garibaldi, por favor, dijo mostrando su placa y tomándole las manos a la doctora. No le diga a nadie mi nombre, vaya a verme a la comisaría si tiene preguntas. Garibaldi huyó del lugar. La doctora pudo percibir que, en efecto, estaba huyendo y no simplemente apurado. Doctora, la necesitamos en el quirófano, el joven está muy maltrecho. Voy, gritó Laura. La puerta se abrió. La hermana Soraya y el hermano Francisco estaban flanqueados por hombres y mujeres pálidos, muy parecidos a Gonzalo Rojas, el ladrón de camiones devoto de Dagón. Entre ellos se contaba la esposa de Müller. Doctora, dijo la hermana Soraya con fingida candidez, qué gusto volver a verla. Lo mismo digo, hermana Soraya. Lamento mucho lo de su casa, espero que no hayan perdido mucha gente. No pasa nada, las buenas personas de Valdivia nos han ayudado. La hermana Soraya se mostraba urgida de todas maneras. El hermano Francisco no decía nada, estaba anémico. El séquito de ambos clavó sus ojos de bola de cristal sobre la doctora. Ah, pero qué bueno. Cuéntame, hermano Soraya, ¿en qué la puedo? Un chico está bajo su cuidado, doctora. La hermana Soraya interrumpió de nuevo a Laura. Parecía tropezarse con sus propias palabras. Es el hijo de Marianela aquí. La hermana Soraya apuntó a una mujer demasiado joven para ser la madre del desgraciado. Necesitamos verlo. ¿Nos puede indicar dónde está? Me temo que eso no va a ser posible. Está en muy mal estado. No podemos dejarle entrar al quirófano. Los cabellos de la hermana Soraya se erizaron. El poder del conocimiento emergía de su cuerpo. Laura miró al débil hermano Francisco. Su mano izquierda estaba cubierta por un guante de cuero negro. ¿Qué esperan? Ya les dije qué hacer. ¡Háganlo!, clamó la hermana Soraya, visiblemente desesperada. El séquito salió del hospital y volvió a los segundos con 3 pesados cofres. Al abrirlos, la doctora Dicabur contempló piezas de oro, cientos de ellas. Voy a ser clara, doctora, que hay 10 millones de dólares en oro que no se devalúa ni se puede rastrear. Déjenos entrar sin hacer preguntas y todo esto será suyo. Usted es una persona inteligente, tiene un hijo, su futuro estaría asegurado si acepta nuestra oferta. Un escalofrío recorrió la espina de la doctora Dicabur. La hermana Soraya sabía de su hijo. Perdóneme, hermana Soraya, pero no puedo hacer eso. Pero esperen aquí, cuando terminemos serán los primeros en saber cómo está el paciente. La hermana Soraya frunció el entrecejo. Laura Dicabur, nos vas a entregar el cuerpo, ¿está claro?
Está claro, hermano Soraya, no se preocupe, verán el cuerpo de Javier. La hermana Soraya, el hermano Francisco y sus séquitos se fueron del lugar. Tomás había observado lo ocurrido. ¿Está listo todo, Tomás? Este no se nos va, te lo aseguro. Y Tomás sintió un miedo único en su vida. Pero le dio su palabra a la bruja, susurró con voz trémula, y ella ve demasiado. Les dije que iban a ver un cuerpo, y eso les voy a dar. Un cuerpo con pulso y que respira. 4 horas duró el procedimiento. Javier sobrevivió. Laura estaba exhausta. Partió a buscar a su hijo al colegio 1 hora después del término de clases. El niño estaba esperando en silencio. Cuando vio a su madre, corrió a abrazarla como si no la hubiera visto en años. La portera le dio una mirada cruel que Laura ignoró. Mientras manejaba, Laura tenía en la cabeza la conversación que escuchó entre la hermana Soraya y el doctor Mardones. La hermana se las había arreglado para entrar al quirófano de todas formas y toparse a su admirador. «Deja de hacer arcadas, hombre, y escúchame», gritó la hermana Soraya, frustrada por el pudor del doctor Mardones. «Se te recompensará ampliamente». El doctor susurró algo en el oído de la hermana Soraya. «Sí, finalmente, luego de tanto tiempo, al fin ella te concederá acceso a su virtud, vil cristiano». Laura no pudo evitar temer que estuvieran hablando sobre ella. En el asiento de atrás llevaba la última ofrenda patética del doctor Mardones. Llegaron a casa. «Mamá, apúrate, necesito ir al baño». David se hallaba plenamente justificado en sus quejas. Laura no encontraba su llavero, que tenía la forma del escudo del reino de Jerusalén. «Amorcito, aguántate un poco, ya las voy a encontrar». La escena no había pasado desapercibida. La madre, aún con su tenida de pabellón, trajinaba en su cartera, mientras un jovencito rubio, recién entrando en la pubertad, caminaba de un lado a otro con su casaca roja. Un par de vecinas observaba la situación. «Mamá», el estrés del día había dejado poca paciencia. «Ya, córtala, por favor. ¿Qué quieres hacer?». Luego de que David expresara su necesidad de orinar, la madre lo mandó a hacer lo suyo detrás de un árbol para que dejara de quejarse. «Vamos a tener que llamar a tu abuela. No encuentro las llaves. Se me deben haber quedado en el hospital». En la fiesta de anoche, pensó. Cuando llegó, había sido David quien hubo abierto la puerta. Empezó a llover. La llovizna pasó un aguacero. Laura y su hijo se escondieron bajo un gomero tupido, esperando la llegada de Laura Alicia. Al llegar, la señora emergió del Audi con una de sus queridas amigas al volante. Estaba cubierta de un aparatoso abrigo negro y llevaba al cuello una estola que imitaba la piel de armiño. «Niña, por favor, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que cuidar tus cosas?». Laura giró sus ojos. «Mamá, te llamé para que me ayudara a entrar a mi casa, eso nomás». «¿Está bien?». La abuela Alicia miró a David, quien parecía tener frío. «Ya, mamá, gracias por venir, nos vemos el domingo». Laura quería deshacerse rápido de su madre. «Bueno, hijita, nos vemos el domingo», dijo doña Alicia con un aire de tristeza que su hija no logró percibir. La vejez le revelaba que algo terrible iba a ocurrir, al mismo tiempo que le decía que sería peor si intervenía. «¿Me puedes dejar tus llaves?». Laura detuvo a su madre. «Bueno». La casa se hallaba en cierto desorden. Laura tenía poco tiempo para ordenar y no confiaba mucho en las empleadas. El orden se hacía una vez a la semana. David, su hijo considerado, procuraba mantener su espacio en buen estado y aportar lo mínimo al caos en los lugares comunes. Plato que ocupaba, plato que lavaba. Así también con sus cuchillos, vasos y tenedores. «Mamá, como está lloviendo, voy a ir a comprarle sopaipilla a la vieja de la esquina». «¿Qué te he dicho decirle vieja? Y no te vas a mojar más, hace frío. Si te resfrías, no te puedo tener acá en la casa solo». «Pero mamá, ¿puedo llevar paraguas?». «No, mira, te estás empapado, debes tener los calcetines húmedos. Anda a cambiarte mejor y vemos qué pedir para comer». David subió a su pieza y Laura caminó hasta la cocina. Agarró la botella de Pinot a medio tomar. Terminó de vaciarlo sirviéndose una copa generosa e hizo una llamada telefónica. «Aló, Moira. Oye, ¿vas a venir al final?». «Ah, qué bueno, mira, tengo un Genesis y un mix de queso. ¿Vas a traer algo tú?». «Ya, nos vemos, chao». Laura suspiró y partió a caminar por la casa con la copa en la mano, sorbiendo con frecuencia. Fue a ver si la puerta de atrás estaba cerrada y examinó la llave del gas del calefón y de los quemadores de la cocina. Una vez se le había quedado una abierta.
Finalmente se desparramó en el sofá tapizado en cuero, tiró sus zapatos a donde estos cayeran e intentó buscar el control remoto para encender el televisor. Al no encontrarlo en ninguna parte, se quedó ahí, en silencio. Pasó la mirada sobre las paredes, se retuvo en un retrato de su abuelo que había puesto en ese lugar la semana pasada y que, según lo habían dicho, era obra de un maestro decimonónico. El cuadro, por algún motivo, la perturbó lo suficiente como para decidir sacarlo y querer volverlo a poner en la bodega. Se puso de pie, dejó su copa sobre la mesita de centro con patrón de tablero de ajedrez, tomó el cuadro, se dio vuelta y lo dejó en el suelo. Ya lo llevaría a la bodega en otro momento. Volvió a sentarse y se quedó sola con el vino y sus pensamientos. Luego de unos minutos se tragó el vino que aún quedaba en la copa. Hijo, no hubo respuesta. Hijito. Se escuchó a alguien correr bajando la escalera. ¿Pasó algo, mamá? Ven, acércate. Laura extendió los brazos en ademán de abrazo. Te amo, hijito. David había heredado varias de las facciones moriscas y hermosas de su padre, por lo que a su madre le costaba amarlo, pues veía a su esposo infiel cada vez que posaba sus ojos sobre su prole. La madre tapizó al niño en besos. David no parecía estar muy cómodo. Yo también, mamá. ¿Qué quieres pedir? David quiso aprovecharse de este espasmo de amor maternal. ¿Puede ser el pollo piña de los chinos? Bueno. ¿Y un helado del McDonald's? Laura miró a su hijo sonriendo con desaprobación. Bueno, ya, pídete para ti. David se fue contento. No tenía hambre, pediría después. Laura se quedó sola, presa del silencio. Preparó la mesita de centro, puso los quesos sobre esta y 2 vasos de brandy. Moira no vivía muy lejos, llegó en unos 15 minutos. Laura sintió una mezcla entre alegría y sobresalto cuando tocó el timbre. Abrió el portón con un control remoto y salió con un paraguas a recibir a su amiga, que apareció radiante, con una pequeña bolsita de género llena hasta casi reventar. Moira cerró su propio paraguas. Cuando levantó los brazos, se oyó el inconfundible sonido de vidrio chocando. Moira la abrazó con fuerza, como solía hacerlo, y se quedaron allí casi un minuto. Moira empezó a hablar de inmediato. Pasaron un rato más bajo la lluvia hasta que Laura se llevó a su amiga casi a la fuerza. Moira la abrazó y la besó en la mejilla una vez más. Laura sintió que el calor se había escapado y fue a prender la calefacción antes de sentarse. Moira puso sobre la mesa de centro un frasco relleno con una sustancia cremosa y clara, una botella de Aperol, otra de espumante y un paquete de crackers. En la bolsita quedó el hielo que Moira pidió se guardase. ¿Qué es lo que hay en el frasco? Humus. Lo hizo mi ex suegra. Era una de las tantas que tenía en Valdivia. Laura agarró la bolsa de hielo y se la llevó al refrigerador. Moira abrió el paquete de galletas, tomó el pequeño cuchillo cortador de queso y se sirvió una versión de camembert. Perdona que empiece a comer, dijo Moira con la boca llena. Almorcé temprano, estoy muerta de hambre. Laura emergió de la cocina. Tenía las manos tras la espalda. No debería estar comiendo queso, estoy hecho una vaca. Pero tú estás hecho una calavera. No tengo tiempo para comer, aparte no me da hambre. Oye, mira lo que tengo acá. Moira abrió los ojos e inspiró de asombro. ¿Un Genesis XO? No tienes para qué restregarme tus honorarios en mi cara. No lo compré yo. A ver, ya, pues cuenta, dijo Moira echándose para adelante. Laura sirvió 2 vasos de coñac y se desplomó en el sofá. De su bolsillo sacó una tarjeta roja con un corazón rosado en el medio que decía I never not thinking of you. ¿Y quién te mandó eso? El doctor Mardones con el coñac y el queso. ¿Tu jefe? Sí. Moira se rió sin un pudor frente a esta triste declaración de amor. ¿Y qué le dijiste? Que era un viejo asqueroso y que tenía donde irme si se le ocurría echarme. Se lo tomó pésimo. Moira se llevó una mano a la boca. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? No sé, estaba medio borracha. ¿Cuándo? Ayer en la noche. Moira se pegó una cachetada en la frente y abrió los ojos como platos. Mujer, ¿sabías que hoy día estabas de llamada? ¿No te afectó la resaca o la falta de sueño? Un poco, en un momento se complicó la cosa, pero todo salió bien. El paciente era un joven que trajo un detective. Tenía su parca beige cubierta de sangre. Después vinieron el hermano Francisco y la hermana Soraya. ¿Sabes cómo me siento cuando los veo? El procedimiento duró 5 horas y resultó particularmente complejo. El paciente presentaba una serie de malformaciones y tumores que no había visto ni durante su paso por la escuela de medicina,
ni en la literatura científica, que solía leer con relativa frecuencia. Ninguno de los pacientes que, hasta entonces, había atendido en su corta pero prolífica carrera habían presentado ese tipo de anomalías. Aparte, estaban las heridas autoinducidas. El puñal que tenía en el pecho no había tocado ni el corazón, ni los pulmones, ni ninguna arteria. Había sido un milagro. La piel del paciente era muy pálida y estaba cubierta de una sustancia aceitosa. El doctor Mardones se metió al quirófano y se quedó ahí 4 de las 5 horas. Quería verme cometer un crimen y casi lo consigue. Después salió. Parece que la hermana Soraya quería hablar con él. Laura, de manera inconsciente, hacía alarde de su pericia como facultativa. Moira se mareaba al principio, después se ponía a pensar en otras cosas, mientras su interlocutora esencialmente se quedaba hablando sola. A Laura la cautivaba el sonido de su propia voz y puntuaba el goce con sorbos de coñac, del cual disfrutaba el aroma y la textura. El licor se deslizaba por su boca y garganta con la suavidad de la seda. Laura terminó su vaso y se disponía a servirse otro. «No te emborraches con licor caro, por favor», Moira exclamó. «Abramos el espumante y nos hacemos una Aperol Spritz, ¿te parece?» Se pararon y en la cocina se hicieron sus tragos. Laura se llevó la copa de inmediato a la boca. Mardones se fue a hablar con la familia del paciente cuando se iba. Los reconocí como los acompañantes de la hermana Soraya y el hermano Francisco. ¿Quién sabe qué peste les habrá dicho de mí? No seas paranoica. Vamos a sentarnos mejor para que pruebes el humo. Luego de sentarse, Moira puso su trago sobre la mesa, mientras Laura se quedó con el suyo en las manos. Laura comió un par de crackers con hummus y una con camembert. Moira estaba terminando su primera copa. Laura empezaba con la tercera. La conversación varió en temáticas, pero después del incidente con el doctor Mardones y el séquito de los brujitos corazón, no dejó de ser distendida. Cuando el alcohol hubo alegrado el espíritu, Laura conectó su iPod al parlante y escucharon música. Ni siquiera se dio cuenta de que Daniel nunca llegó a pedir su comida china o helado. Con el pasar de las horas terminaron cantando a tope de pulmón algunas baladas salameras. Las primeras luces del alba las descubriendo bailando solas un tango. «Se nos fue la noche», se reía Moira. «Mejor, así no tenías que irte debajo de la lluvia». La lengua de Laura estaba bien relajada. «¿Te sirvo un café?» «No, no te preocupes, voy a dormir toda la mañana, ya me pedí un auto. Yo tengo que lavar ropa todavía y hacer otras cosas, voy a hacer un café». Laura se preparó su café mientras Moira esperaba su vehículo. Cuando ella se fue, Laura resopló molesta porque tenía cosas que hacer, hacía mucho frío dentro de la casa, como si una puerta o ventana estuviera abierta. Se terminó su café, parpadeó varias veces y respiró con fuerza. Se dispuso a lavar la loza. Solamente tuvo que lavar 2 copas, un cuchillo y 2 vasos de brandy. Tiró las migajas al suelo y barrió el living. Bostezos incontrolables entorpecían su trabajo. Laura llegó a la conclusión de siempre: habría que dejar el resto para después. Puso un pie sobre la escalera cuando un escalofrío la sacó del estupor del sueño y de la ebriedad. Una bocanada de viento recorrió el primer piso, constató que todas las ventanas estaban cerradas. Otro escalofrío subió por la médula. El viento entró por la puerta de atrás. La puerta de atrás estaba abierta, ligeramente abierta. En el primer piso no faltaba nada. Subió al segundo. Su notebook Mac estaba ahí, el televisor de su pieza también. Laura entró en pánico y rompió a llorar. Sobre su velador vio el escudo del reino de Jerusalén. Ahí estaban sus llaves. Junto a su llavero había una nota blanca con letras negras impresas. Was du bist du nur Vertrage. Todo lo que eres, lo eres por los pactos. Laura corrió al cuarto de David. La puerta estaba abierta, su cama deshecha, y él no estaba ahí. Laura lloró y gritó hasta perder la voz. Por salvar a un extraño había perdido a su hijo, el hijo que no era su padre. Todo el cariño que no le había dado pesó sobre ella. Decidió que debía morir, pero antes debía al menos encontrar el paradero de su hijo. Recordó a Garibaldi.